El aire en Luján, esa tarde de febrero de 2026, pesaba como si la propia tierra estuviera de luto, cargada de una humedad que anticipaba una tormenta eléctrica sobre la estancia El Mirador. Miguel Ruiz permanecía de pie en el centro del patio principal, con sus botas de trabajo, cubiertas de un barro seco que parecía ser la única propiedad que realmente le pertenecía en ese momento. A su alrededor, el aroma a eucalipto y cuero, que antes era sinónimo de hogar, se sentía ahora como un recordatorio asfixiante de todo lo que estaba a punto de perder bajo el cielo gris plomizo. La fachada de la casa principal, una joya arquitectónica de la provincia de Buenos Aires, mostraba grietas de descuido que reflejaban perfectamente la erosión emocional de los hombres que la habitaban. Frente a él, su padre Pablo sostenía una botella con una mano temblorosa, mientras la otra descansaba sobre el hombro de Lucía, quien exhibía su vientre incipiente como un trofeo de guerra. La mirada de Miguel, aguda y cargada de una inteligencia que la universidad no pudo borrar, se cruzó con la frialdad de su progenitor, un hombre que alguna vez fue su héroe y hoy era solo un extraño consumido por el vicio. El silencio en el patio era absoluto, roto únicamente por el crujir de las ramas secas y el latido desbocado de un corazón que aún se negaba a aceptar la traición más profunda. Miguel sentía el frío del metal de las llaves que Lucía le exigía entregar, un gesto que simbolizaba mucho más que el cierre de una puerta. Era el cierre de su propia historia. ¿Qué esperas, Miguel? Este lugar ya no es para ti. Mi hijo necesita su espacio y tú solo eres un estorbo que huele a estiércol en esta casa. Escupió Pablo, con la voz pastosa y los ojos inyectados en sangre. Lucía sonrió con una malicia que no intentaba ocultar, acomodándose un vestido de seda que contrastaba violentamente con la sencillez de la ropa de trabajo de Miguel, diseñada para el esfuerzo y no para el desfile. En una ventana del piso superior, una cortina se movió ligeramente, revelando el rostro pálido y las manos sarmentosas de la abuela Virginia, quien observaba la escena con una impotencia que desgarraba el alma de su nieto. El joven ingeniero agrónomo bajó la vista hacia sus manos calejadas, dándose cuenta de que la riqueza que lo rodeaba era, en realidad, un desierto de afecto. Sin decir una palabra, Miguel caminó hacia el pequeño depósito de herramientas, un galpón de paredes descascaradas y techo de zinc, que sería su refugio a partir de esa noche fría. El desprecio de su padre se materializó en una orden: seca a los peones para que arrojaran las pocas pertenencias del joven al barro como si fueran basura sin valor alguno. La humillación pública, frente a los trabajadores que Miguel había liderado con respeto, fue el golpe final que buscaba quebrantar su espíritu de heredero legítimo. Cada objeto que caía al suelo, sus libros de agronomía, sus mapas de suelo, sus recuerdos, resonaba como un trueno en medio de la llanura argentina, marcando el inicio de su destierro interno. Tómalo como una lección de humildad, si es que sabes lo que eso significa, gritó Lucía mientras cerraba de un portazo la entrada principal de la estancia, dejando a Miguel en la penumbra. Él se arrodilló para recoger una fotografía de su madre fallecida, limpiando la mancha de lodo con la manga de su camisa, mientras las primeras gotas de lluvia comenzaban a caer sobre su espalda. En ese instante, la soledad dorada de la estancia. El mirador se transformó en un campo de batalla donde el honor y la codicia se preparaban para el enfrentamiento final. Miguel no lloró. En cambio, una determinación gélida se instaló en sus ojos, una promesa silenciosa que nacía desde las raíces mismas de esa tierra herida por la injusticia. El depósito de herramientas olía a aceite quemado y olvido, pero para Miguel se convirtió en el santuario donde guardaría los fragmentos de su dignidad. La lluvia arreciaba sobre el techo de chapa, creando un estruendo ensordecedor que apenas lograba acallar los gritos de rabia que el joven guardaba en su pecho. Se sentó sobre un fardo de alfalfa, mirando hacia la casa iluminada, donde la risa de Lucía y el tintineo de las copas celebraban su expulsión del paraíso que él mismo había ayudado a mantener. Su mente viajó a los años de estudio, a las noches de vela sobre libros de suelos y cultivos,
todo con el fin de honrar una promesa que hoy parecía una carga imposible de sostener. A lo lejos, el relincho de un caballo, herido por la falta de cuidados, parecía hacer eco del sufrimiento de la abuela Virginia, prisionera en su propio palacio de cristal. Miguel recordó las palabras de su madre antes de partir. La tierra tiene memoria, hijo, y nunca olvida a quien la cuida con amor, aunque otros intenten venderla. Esa frase, que antes le parecía una metáfora poética, ahora era la única brújula que le quedaba en medio de la oscuridad. De ese galpón improvisado, el contraste entre los millones de dólares que valían esas hectáreas y la miseria humana de quienes querían parcelarlas era una herida abierta que sangraba bajo la lluvia torrencial. Miguel se puso de pie y se acercó a la pequeña ventana del depósito, viendo cómo las luces de la estancia se apagaban una a una, dejando solo la de la habitación de su abuela encendida. Sabía que Virginia estaba allí, rezando el rosario con sus dedos temblorosos, pidiendo un milagro que salvara no solo la propiedad, sino el alma de una familia que se desmoronaba. La sensación de ser un propietario sin techo le provocaba una risa amarga. Tenía los títulos, pero no el afecto. Tenía el conocimiento, pero no el poder para detener la decadencia de su propio padre. La tormenta afuera era solo un pálido reflejo de la tempestad que se gestaba en su interior, lista para estallar contra la injusticia. En un rincón del galpón, entre herramientas oxidadas y arreos viejos, Miguel divisó un bulto envuelto en una lona encerada que no recordaba haber visto antes. Con las manos entumecidas por el frío del depósito, comenzó a quitar la protección, revelando un viejo escritorio de madera de Caldén que perteneció a su abuelo Rodrigo. El mueble, símbolo de una era de trabajo duro y valores inquebrantables, parecía estar esperando ese momento exacto para ser descubierto por el último de los Ruiz, que aún respetaba el legado. El joven ingeniero sintió una conexión eléctrica al tocar la madera, como si el espíritu del viejo estanciero le transmitiera la fuerza necesaria para no rendirse ante la humillación. Al abrir el primer cajón, un aroma a papel antiguo y tabaco de pipa llenó el aire, transportando a Miguel a una infancia donde la estancia era un lugar de risas y prosperidad genuina. Allí, debajo de unos mapas catastrales amarillentos, encontró un cuaderno de cuero gastado con las iniciales RR grabadas en la portada. El diario técnico y emocional de su abuelo. La primera página contenía una advertencia escrita con una caligrafía firme. La tierra no pertenece a quien tiene el sobrenombre, sino a quien tiene el corazón en ella. Miguel cerró los ojos y por primera vez en años sintió que no estaba solo en ese rincón olvidado del mundo, rodeado de sombras y maquinaria vieja. El gesto de Lucía al tirarle las llaves al barro seguía quemando en su memoria, pero el peso del diario de su abuelo en sus manos comenzó a enfriar esa rabia, convirtiéndola en estrategia. Entendió que su lucha no sería con gritos ni violencia, sino con la misma paciencia con la que se espera que una semilla rompa el suelo después de un invierno largo y cruel. Se acomodó en el suelo, usando su chaqueta como almohada, mientras la tormenta de Luján finalmente comenzaba a ceder paso a un silencio sepulcral. En la penumbra del depósito, Miguel Ruiz dejó de ser la víctima de una madrastra ambiciosa para convertirse en el guardián de un legado que nadie más estaba dispuesto a proteger. Esa noche, el ingeniero del granero no soñó con la riqueza que podría obtener vendiendo esas tierras, sino con el color verde esmeralda de los campos de trigo que su abuelo tanto amaba. Visualizó cada hectárea recuperada, cada animal sanado y, sobre todo, la mirada de orgullo de su abuela, Virginia, cuando volviera a sentarse en el porche, sin miedo a ser silenciada. La transformación había comenzado en lo más profundo de su ser, impulsada por el rechazo y la traición, pero guiada por una sabiduría ancestral que Lucía y Pablo jamás podrían comprender. Miguel sabía que el camino sería largo y que la sociedad de Luján lo juzgaría, pero su corazón ya estaba plantado en el mirador. Al alba, un rayo de sol se filtró por las rendijas del techo de zinc, iluminando el rostro de Miguel, que permanecía despierto planeando cada movimiento con la precisión de un cirujano agrario. Se levantó con el cuerpo dolorido por el frío, pero con el alma más encendida que nunca
listo para enfrentar el día en que su vida cambiaría para siempre. Miró hacia la imponente casa patronal y no sintió envidia, sino una profunda compasión por quienes vivían allí dentro, rodeados de lujos pero vacíos de propósito. La verdadera batalla por la estancia El Mirador no se libraría solo en los juzgados, sino en la capacidad de Miguel para mantenerse íntegro mientras todo lo demás se corrompía. Con el diario de su abuelo bajo el brazo, Miguel salió del depósito para encontrarse con un mundo que parecía renovado por la lluvia. Aunque los problemas seguían allí, palpables y urgentes, caminó hacia el cercado de los animales, notando el descuido en los bebederos y la falta de forraje, señales claras de que su padre prefería gastar el dinero en el casino que en la producción. Cada detalle de negligencia era una prueba que él iría acumulando para demostrar que el patrimonio familiar estaba en peligro de extinción bajo la actual administración. No era una cuestión de dinero, era una cuestión de supervivencia de su identidad y de la memoria de quienes derramaron sudor sobre esos surcos. Finalmente se detuvo frente a la ventana de la abuela Virginia, quien lo esperaba con una pequeña señal, un pañuelo blanco atado a la reja, indicando que el conflicto interno en la casa apenas comenzaba. Miguel le hizo un gesto de asentimiento, asegurándole con la mirada que no la abandonaría a su suerte en manos de personas sin escrúpulos. El protagonista de esta historia ya no era el joven, sumiso que aceptaba los insultos de su padre por un rastro de amor filial. Ahora era un hombre con una misión sagrada. El Mirador estaba a punto de presenciar el regreso de su verdadero dueño. Alguien que entendía que el valor de una hectárea se mide en esfuerzo y no en billetes. Para entender la herida que sangraba en el corazón de Miguel, es necesario retroceder a los días en que la estancia El Mirador era el motor de Luján. Bajo la guía firme de su abuelo Rodrigo, Miguel creció entre los surcos de trigo, aprendiendo que cada semilla requiere paciencia y que la lealtad a la tierra es la forma más pura de patriotismo familiar. Su infancia fue un lienzo de atardeceres dorados y el aroma a pan casero que su madre, Elena, preparaba para los trabajadores, creando un ambiente de respeto mutuo. Sin embargo, tras la prematura muerte de Elena, la luz de la estancia comenzó a desvanecerse, y con ella la estabilidad emocional de su padre. Pablo, quien no supo procesar el duelo, Miguel recordaba vívidamente el día en que su padre trajo a Lucía a la casa, apenas un año después del funeral de su madre, presentándola como la nueva administradora de su vida. Desde el primer momento, la frialdad de Lucía contrastó con la calidez de los recuerdos de Elena, instalando un régimen de apariencias donde el dinero valía más que las tradiciones. El joven Miguel, buscando refugio en los libros, decidió estudiar agronomía en la capital para regresar con las herramientas necesarias para salvar el legado que su padre empezaba a descuidar. Cada examen aprobado era para él un ladrillo en la reconstrucción de un sueño que veía desmoronarse desde la distancia de la gran ciudad. Al regresar con su título de ingeniero, Miguel se encontró con una realidad devastadora. Su padre se había entregado al alcohol y al juego, delegando todo el poder a una mujer que solo veía parcelas de tierra como billetes de banco. La abuela Virginia, que antes era la reina de la casa, fue desplazada a una habitación pequeña en el piso superior, rodeada de sus santos y sus fotos antiguas. Miguel intentó mediar, propuso planes de rotación de cultivos y mejoras tecnológicas, pero solo recibió burlas y rechazo por parte de un padre que ya no lo reconocía como hijo. La soledad se convirtió en su única compañera, mientras veía cómo la maquinaria se oxidaba y las deudas hipotecarias comenzaban a acumularse peligrosamente. La relación entre Miguel y la abuela Virginia se volvió el único hilo de humanidad que quedaba en el Mirador, un vínculo forjado en susurros y miradas cómplices durante las cenas silenciosas. Ella le contaba historias de cómo el abuelo Rodrigo había defendido la estancia durante las crisis económicas, siempre priorizando el bienestar de los empleados por sobre el lujo personal. Esas historias eran el bálsamo para la humillación diaria que Miguel sufría al ver a Lucía pavonearse con joyas compradas con la venta de los mejores reproductores del ganado,
familiar. El joven ingeniero comenzó a notar que su vulnerabilidad no era debilidad, sino una sensibilidad profunda que su padre interpretaba erróneamente como falta de carácter. Una tarde, mientras Miguel revisaba unos canales de riego obstruidos, Virginia se acercó con su paso vacilante y le entregó un pequeño sobre que contenía las últimas joyas de su herencia personal. Véndelas si es necesario, Miguelito, pero no permitas que ella convierta este lugar en un cementerio de cemento, le suplicó con lágrimas en los ojos. El joven sintió un nudo en la garganta al ver la fragilidad de esas manos que alguna vez lo acunaron, ahora temblorosas por la edad y el miedo al desamparo. Fue en ese diálogo cargado de sentimiento donde Miguel comprendió que su lucha no era solo técnica, sino una batalla por la dignidad de la anciana. Los obstáculos externos no tardaron en aparecer cuando Miguel intentó detener la venta de un lote de 50 hectáreas que Lucía pretendía subastar para pagar sus viajes a Europa. La burocracia local, alimentada por los contactos de su padre en el Club Social de Luján, le cerraba todas las puertas al hijo rebelde, que se atrevía a cuestionar al patriarca. Los rumores en el pueblo lo pintaban como un joven ingrato que quería declarar loco a su padre para quedarse con la fortuna. Una mentira orquestada magistralmente por Lucía. Miguel se encontró aislado socialmente, enfrentando críticas de vecinos que alguna vez fueron amigos de su abuelo, pero que ahora preferían el estatus a la verdad. Internamente, el trauma del abandono paterno paralizaba a Miguel. En las noches de insomnio dentro del depósito de herramientas, donde el frío calaba hasta los huesos, se preguntaba constantemente si valía la pena luchar por un hombre que lo obligaba a dormir en un establo, mientras su futura descendencia tendría cunas de oro. El miedo a fallar, a no ser lo suficientemente fuerte como su abuelo, lo acechaba cada vez que miraba los campos baldíos que antes rebosaban de vida. Sin embargo, al abrir el diario de Rodrigo, encontraba pasajes que hablaban de tormentas peores y de cómo la persistencia es la única virtud que la tierra realmente premia. La tensión aumentó cuando Lucía, enfurecida por las trabas legales que Miguel empezó a poner de forma silenciosa, decidió cortarle el suministro eléctrico y de agua al galpón. Miguel se vio obligado a bañarse con agua fría del tanque de los animales y a estudiar los códigos rurales a la luz de las velas, fortaleciendo su voluntad en la adversidad. Esta carencia material, irónicamente, lo conectó más con la esencia de los primeros colonos que llegaron a Luján sin nada más que sus manos y una visión. Mientras la casa principal brillaba con luces de fiesta, el ingeniero del granero trazaba mapas de resistencia con una precisión matemática y un corazón ardiente. El vínculo emocional con la tierra se profundizó cuando Miguel comenzó a sembrar una pequeña parcela experimental detrás del depósito, usando semillas tradicionales que su abuela había guardado en secreto. Ver los primeros brotes verdes emerger de la tierra maltratada fue para él una revelación espiritual. La naturaleza no respondía a los títulos de propiedad, sino al cuidado. Virginia, desde su ventana, observaba ese pequeño milagro diario, enviándole ánimos con un simple gesto de la mano cada mañana al despertar. Esos momentos de conexión silenciosa eran los que mantenían a Miguel en pie, dándole una razón que iba más allá del dinero o la herencia. La salud de la abuela Virginia comenzó a fallar rápidamente debido a la negligencia de Pablo, quien se negaba a contratar una enfermera profesional para no despilfarrar el dinero de Lucía. Miguel tenía que colarse en la casa por las noches para llevarle medicamentos y alimentos nutritivos que él mismo compraba vendiendo sus propios equipos de medición. Cada encuentro furtivo era una despedida a medias, donde Virginia le recordaba la promesa sagrada que le hizo a su madre: proteger el mirador de los buitres. El contraste entre la riqueza material de la mansión y la pobreza emocional de sus habitantes se hacía insoportable en esas visitas clandestinas. Un día, Miguel descubrió que su padre y Lucía estaban falsificando su firma en documentos para hipotecar la parte de la estancia que legalmente le correspondía por la herencia de su madre. La rabia inicial se transformó en una lucidez fría. Ya no podía seguir siendo un observador pasivo del naufragio de su propia sangre.
Buscó el asesoramiento de un viejo abogado amigo de la familia, quien le advirtió que iniciar un juicio contra su padre sería el fin de cualquier reconciliación posible. No busco reconciliación, busco justicia para los que ya no tienen voz, respondió Miguel, con una firmeza que sorprendió incluso al veterano jurista. La presión social en Luján se intensificó cuando los planes de Lucía para convertir la estancia en un exclusivo club de campo privado se hicieron públicos, prometiendo modernidad a costa de la historia. Los antiguos peones, que veían en Miguel a su única esperanza de conservar sus trabajos y sus casas, comenzaron a visitarlo en secreto en el depósito, llevándole información sobre los movimientos de Pablo. Miguel se convirtió en un líder en las sombras, un comandante de una resistencia campesina que se gestaba entre las sombras de los eucaliptos. La conexión afectiva con los trabajadores le dio la fuerza colectiva que necesitaba para enfrentar la soledad de su posición. A pesar de los obstáculos, Miguel logró recolectar pruebas de la malversación de fondos y del abandono de la explotación agrícola por parte de su padre, quien prefería vender el ganado para cubrir sus deudas de juego. El conflicto interno de procesar judicialmente a su progenitor lo consumía, pero la visión de la abuela, Virginia sufriendo en silencio, era el motor que lo empujaba a seguir. ¿Cómo puedo amar a un hombre que ha decidido odiar todo lo que construyeron sus padres? Y se preguntaba Miguel frente al espejo oxidado del galpón. La respuesta no estaba en el odio, sino en la responsabilidad de preservar el futuro para las generaciones que vendrían después. El desarrollo de la trama alcanzó un punto crítico cuando Lucía, en un arranque de furia tras descubrir las acciones legales de Miguel, ordenó quemar el diario del abuelo Rodrigo que él guardaba. Miguel logró rescatar el cuaderno de las llamas, sufriendo quemaduras leves en sus manos, pero salvando la memoria de su linaje una vez más. Este acto de crueldad gratuita fue la señal final de que ya no había vuelta atrás. El puente hacia su padre estaba definitivamente dinamitado. El dolor físico de sus manos era insignificante, comparado con la determinación de hierro que ahora guiaba cada uno de sus pasos hacia el tribunal. En medio de esta tormenta emocional, Miguel encontró un aliado inesperado en un joven veterinario del pueblo que compartía su visión de una agricultura más humana y sostenible. Juntos empezaron a diseñar un proyecto de restauración para el mirador, que incluía la protección de los acuíferos y la reforestación de las zonas degradadas por el monocultivo. El proyecto no solo era una defensa legal, sino una declaración de amor a la tierra que lo había visto nacer y que ahora lo veía luchar como un hombre. La vulnerabilidad de Miguel se transformó en una coraza de integridad que lo hacía invulnerable a los insultos de Lucía o la indiferencia de Pablo. La tensión en la estancia era tal que el aire parecía electrificado. Cada vez que Miguel cruzaba el patio para ir por agua, bajo la mirada vigilante de los guardaespaldas que Lucía había contratado, ya no se hablaban. Solo se observaban como depredadores en un territorio que se volvía cada vez más pequeño para ambos. La abuela Virginia, desde su habitación, se había convertido en un faro de resistencia silenciosa, negándose a comer si no era de lo que Miguel le traía en secreto. El sacrificio de la anciana por apoyar a su nieto era el acto de amor más puro que Miguel había conocido, jamás en esa casa de lujos vacíos. Los días previos al juicio fueron un calvario de citaciones, presiones externas y la constante duda de si realmente ganaría contra el poder establecido de su padre. Miguel pasaba horas revisando el diario de su abuelo, buscando en sus palabras la guía moral para no perder su propia esencia en medio de la batalla legal. Entendió que la verdadera riqueza no estaba en la posesión de la tierra, sino en el derecho de trabajarla y protegerla de la ambición desmedida. Su transformación de un joven agrónomo tímido a un hombre decidido estaba casi completa. Solo faltaba la prueba final frente a la ley. La salud de Virginia empeoró drásticamente una semana antes de la audiencia, cayendo en un estado de semi-inconsciencia, donde solo pronunciaba el nombre de su hija fallecida y el de Miguel. El protagonista pasó noches enteras sentado en el suelo del pasillo, fuera de la habitación de su abuela, ya que se le tenía prohibido el ingreso formal a la casa.
El llanto silencioso de Miguel en la oscuridad era el tributo a una vida de sufrimientos que la anciana había llevado para mantener unida a una familia que se rompía por la codicia. Ese dolor fue el que terminó de forjar la espada con la que enfrentaría a su padre en el tribunal de Luján. El ambiente en la estancia se volvió fúnebre, a pesar de los intentos de Lucía por mantener las apariencias con reuniones sociales y música alta. Miguel, desde su puesto en el depósito, sentía que el ciclo de la decadencia estaba llegando a su fin, de una forma u otra. La estancia El Mirador parecía esperar junto con él el momento en que la justicia devolviera el equilibrio a sus campos, cansados de ser maltratados. El ingeniero agrónomo ya no era el paria que fue expulsado al barro, era el heredero del espíritu de la tierra, preparándose para el clímax de su existencia. Finalmente, el día del juicio llegó, con un cielo despejado que contrastaba con la tormenta, que se desataría dentro de la sala de justicia. Miguel se puso su mejor camisa de trabajo, limpia y planchada, y se despidió de la ventana de su abuela con una promesa grabada en el alma. Salió de la propiedad no como un fugitivo, sino como un hombre que caminaba hacia su destino, llevando consigo el diario de su abuelo y la esperanza de todo un pueblo. El camino desde el depósito hasta la salida de la estancia nunca le pareció tan largo, ni tan lleno de significado como en esa mañana histórica. La sala del tribunal en Luján estaba impregnada de un silencio pesado, roto únicamente por el zumbido de un viejo ventilador de techo y el murmullo distante del tráfico. Miguel permanecía sentado, con la espalda recta y las manos entrelazadas sobre la mesa, mientras su padre y Lucía entraban al recinto, con una actitud de arrogancia que buscaba intimidar a todos los presentes. Pablo ni siquiera lo miró a los ojos, manteniendo una expresión de desprecio gélido, mientras Lucía acomodaba sus papeles con gestos teatrales que denotaban su confianza en la victoria. Sin embargo, cuando el juez solicitó la comparecencia de Miguel, este se puso de pie con una calma que emanaba de lo más profundo de su ser, atrayendo toda la mirada de la sala. El momento decisivo llegó cuando el abogado de Miguel presentó el laudo pericial que demostraba, sin lugar a dudas, que la firma de Miguel en los documentos de venta había sido falsificada mediante un software avanzado. La cara de Pablo se tornó de un rojo violáceo mientras Lucía palidecía, intentando balbucear una defensa que nadie en la sala estaba dispuesto a creer. El joven ingeniero no gritó ni mostró señales de alegría triunfal. En cambio, sacó el diario de su abuelo Rodrigo y pidió permiso para leer una breve nota escrita décadas atrás. En ese instante, la atmósfera del tribunal cambió, transformándose de un frío proceso legal en un juicio moral sobre el alma de una familia y su relación con sus raíces. Papá, esto nunca se trató del valor de la hectárea ni del saldo en la cuenta bancaria, comenzó Miguel con una voz clara y firme que resonó en cada rincón del juzgado. Se trata de que la tierra tiene memoria, y tú permitiste que la ambición de un extraño borrara la historia de los hombres que te dieron la vida. El diálogo transformador dejó a Pablo sin palabras. Mientras el peso de sus errores parecía caer finalmente sobre sus hombros, encorvándolo frente a su propio hijo. Miguel no hablaba con odio, sino con una tristeza profunda por el hombre que su padre pudo ser y el fantasma en el que se había convertido por su debilidad ante el alcohol y la manipulación. El clímax emocional alcanzó su punto máximo cuando el juez, conmovido por la solidez de las pruebas y la integridad del demandante, dictó una sentencia inmediata de nulidad de todas las ventas y traspasos fraudulentos. En ese preciso momento el teléfono del abogado defensor sonó. Era un aviso urgente desde la estancia sobre el estado crítico de la abuela Virginia. El tribunal se sumió en un caos controlado, pero Miguel solo tenía ojos para su padre, quien en medio de la derrota legal parecía haber despertado de un largo y oscuro letargo. Ella te está esperando para despedirse, papá, y no por el dinero, sino por el hijo que alguna vez fuiste, sentenció Miguel con una compasión que terminó por quebrar la última defensa de Pablo. El regreso a El Mirador fue una carrera contra el tiempo, con el sol de la tarde bañando los campos de un dorado irreal que parecía presagiar un final de ciclo.
Miguel entró en la habitación de la abuela justo a tiempo para verla. Abrir los ojos una última vez, con una claridad mental que desafiaba su estado terminal. Virginia tomó la mano de su nieto y la de su hijo, uniéndolas sobre el viejo rosario de plata en un gesto de reconciliación que trascendía los juicios y las deudas. «Protege la casa, Miguelito. Perdona a tu padre», susurró la anciana con un hilo de voz, antes de exhalar su último suspiro en paz, rodeada de los campos que tanto amó. La muerte de la abuela Virginia, lejos de ser un final trágico, actuó como el sacrificio final que consolidó el vínculo de Miguel con la tierra de sus ancestros de manera eterna. Pablo, derrumbado a los pies de la cama de su madre, lloró con una amargura que Lucía, desde la puerta, no pudo comprender ni consolar con sus promesas de riqueza. En ese momento la transformación de Miguel se completó. Ya no era el joven herido que dormía en el granero, sino el patriarca moral de El Mirador. La sentencia del juez le devolvía el control legal, pero el último aliento de su abuela le otorgaba la autoridad espiritual para sanar la propiedad. Lucía, al darse cuenta de que su poder se había evaporado con la sentencia y la muerte de la matriarca, intentó una última escena de victimismo, pero Miguel la detuvo con una mirada de acero. «Mañana mismo dejarás esta estancia con lo que trajiste. Ni un peso más, ni una hectárea menos», le dijo con una calma que no admitía réplica. El contraste entre la codicia derrotada de la mujer y la serenidad de Miguel marcaba el inicio de una nueva era para la familia Ruiz. La habitación, impregnada del aroma a lavanda y cera de los santos, se sentía ahora como un lugar sagrado, donde la verdad finalmente había encontrado su lugar después de años de sombras. La noche que siguió a la partida de Virginia fue la más silenciosa que Miguel recordara en toda su vida, pero ya no era el silencio del abandono, sino el de la reflexión. Se sentó solo en el porche de la casa principal, el lugar del que fue expulsado meses atrás, y miró hacia el horizonte donde las luces de Luján titilaban débilmente. Entendió que su victoria no era sobre su padre, sino sobre la decadencia que amenazaba con devorar su identidad y el futuro de su comunidad. El ingeniero agrónomo sabía que el trabajo duro apenas comenzaba, pero por primera vez en años sentía que sus pies estaban firmemente plantados sobre un suelo que le pertenecía, por derecho de amor. Miguel tomó el diario de su abuelo y escribió en la última página en blanco: «La promesa ha sido cumplida, madre. La tierra sigue siendo nuestra». Esa frase selló el compromiso del protagonista con su destino, cerrando la herida de la humillación que había marcado el inicio de su odisea desde el granero. El dolor por la pérdida de la abuela se mezclaba con la esperanza de un nuevo comienzo, donde la estancia El Mirador volvería a ser un faro de trabajo y respeto. El clímax emocional dejaba paso a una paz constructiva, la misma que sienten los agricultores después de una cosecha exitosa que casi se pierde por una tormenta. Finalmente, Miguel caminó hacia el depósito de herramientas para recoger sus pocas pertenencias, no por necesidad, sino como un acto de respeto hacia el lugar que lo forjó en la adversidad. Miró el fardo de alfalfa donde durmió tantas noches y agradeció internamente por la frialdad y el hambre que le enseñaron el verdadero valor de la abundancia. Al salir, cerró la puerta del galpón con llave, simbolizando que el tiempo de la escasez y el maltrato había terminado para siempre en su vida. El Mirador respiraba con él, bajo un cielo estrellado que parecía celebrar el regreso del heredero que nunca se rindió ante la injusticia del mundo. 6 meses después de la sentencia, la estancia El Mirador ya no parecía el mismo lugar que exhalaba decadencia y abandono. Miguel, ahora plenamente a cargo de la administración, había transformado los campos baldíos en un modelo de agricultura sustentable que atraía la mirada de expertos de toda la Argentina. La casa principal, restaurada con respeto a su arquitectura original, había dejado de ser un palacio de soledad para convertirse en el centro operativo de un sueño mucho más grande que la propiedad misma. Miguel ya no vestía el traje de la amargura. Sus ojos reflejaban la paz de quien ha encontrado su propósito en el servicio a la tierra y a su comunidad. El cambio más concreto fue la creación de la Fundación Elena Ruiz,
Un proyecto que Miguel fundó en memoria de su madre para brindar asistencia técnica y financiera a jóvenes agricultores sin recursos de la zona de Luján. La estancia se convirtió en una escuela viva, donde la tecnología de punta y los conocimientos ancestrales del diario del abuelo Rodrigo se fusionaban para enseñar a las nuevas generaciones el valor de la producción ética. Miguel destinó el 20% de las ganancias de la cosecha de trigo para financiar becas universitarias, asegurándose de que ningún talento local tuviera que pasar por las humillaciones que él enfrentó por falta de apoyo. En cuanto a su padre Pablo, la resolución de la historia trajo una reconciliación lenta pero honesta, basada en el arrepentimiento y la sobriedad. Miguel no le devolvió el mando de la estancia, pero le construyó una pequeña cabaña cerca del río, donde Pablo encontró refugio en la carpintería y en el cuidado de los caballos, lejos de las tentaciones del casino y el alcohol. Lucía, tras el divorcio y la pérdida del juicio, se marchó de Luján, dejando tras de sí solo el recuerdo de una ambición que no pudo echar raíces en un suelo que exige honestidad. El equilibrio familiar se restableció no a través del olvido, sino a través de la aceptación de las cicatrices del pasado. La estancia recuperó su esplendor productivo, logrando rendimientos históricos, mediante el uso de biofertilizantes y la rotación inteligente de cultivos que Miguel diseñó en sus noches de vigilia en el granero. Los antiguos peones, que antes trabajaban bajo el miedo, ahora eran socios en los resultados, sintiéndose parte de una familia que los valoraba más allá del esfuerzo físico. Miguel caminaba por los surcos cada mañana, tocando las espigas con la misma devoción con la que un artista toca su obra maestra, sabiendo que cada grano era un tributo a la resistencia de su abuela Virginia. La riqueza material finalmente se alineó con la integridad emocional, creando un ecosistema de prosperidad que contagiaba a toda la región. El comedor de la casa principal, que alguna vez fue escenario de cenas gélidas y silencios cortantes, ahora vibraba con el sonido de risas y debates sobre el futuro del campo argentino. Miguel solía invitar a los becarios de la fundación a compartir la mesa, rompiendo las barreras de clase que tanto daño habían hecho a su linaje en el pasado. En la cabecera, el retrato de Virginia parecía sonreír, custodiando un hogar donde el amor ya no tenía precio y la lealtad era la moneda de curso legal. La Soledad Dourada se había transformado en una comunidad vibrante que protegía lo que realmente importaba. La dignidad humana vinculada al territorio, la visión del futuro de Miguel era clara. Quería que El Mirador fuera un ejemplo de que es posible ser exitoso económicamente sin traicionar los valores de la familia, ni destruir el medio ambiente. Implementó sistemas de riego por goteo alimentados por energía solar, reduciendo costos y preservando el agua de los acuíferos que su abuelo tanto defendió. Cada decisión administrativa era consultada simbólicamente con el diario de Rodrigo, manteniendo vivo el hilo conductor que unía el pasado heroico con un presente tecnológico y consciente. Miguel entendió que la verdadera herencia no eran las hectáreas, sino la capacidad de dejar el mundo un poco mejor de como lo encontró. La moral de esta historia se grabó en una placa de bronce a la entrada de la fundación. La tierra no es una mercancía, es un legado que recibimos en préstamo de nuestros hijos. Este pensamiento resumía la transformación de un joven que casi pierde todo por la codicia ajena, pero que ganó el mundo al mantenerse fiel a sus principios más profundos. Miguel Ruiz dejó de ser el ingeniero solitario para convertirse en el arquitecto de una nueva forma de vida en Luján, donde el honor pesaba más que el oro. El desfecho no solo fue una victoria legal, sino una consagración de la bondad humana sobre la oscuridad de la traición familiar. Al caer el sol sobre las llanuras, Miguel se paró en el mismo porche donde fue humillado, respirando el aire puro que ahora olía a esperanza y trabajo bien hecho. Ya no había rastro de la tormenta de aquel febrero. Solo quedaba la serenidad de una tierra que había sido recuperada por su legítimo guardián. La estancia El Mirador brillaba bajo la primera estrella de la tarde, no como un símbolo de poder egoísta,
sino como un monumento a la resiliencia y al amor filial. Miguel cerró los ojos y por primera vez en toda su vida se sintió verdaderamente en casa, en paz con su pasado y entusiasmado por el mañana. 10 años han pasado desde aquella mañana en el tribunal, y la estancia El Mirador se ha convertido en el corazón palpitante de una comunidad que florece con fuerza. Miguel camina hoy por el patio principal, ya no con la angustia del destierro, sino con la serenidad de un hombre que ha visto sus sueños echar raíces profundas en el suelo de Luján. A su lado, un niño pequeño de ojos curiosos sostiene con fuerza su mano, mientras observan juntos cómo las modernas cosechadoras trabajan los campos bajo un sol que parece bendecir cada rincón de la propiedad. La vieja estructura del depósito de herramientas, donde Miguel encontró su fuerza, ha sido preservada como un museo de la memoria familiar, recordándole a todos que la grandeza nace de la humildad. La Fundación Elena Ruiz es ahora una institución de prestigio nacional, habiendo graduado a más de 200 jóvenes que hoy lideran proyectos sostenibles en todo el país. Miguel se detiene frente a un grupo de estudiantes y, con un gesto lleno de nostalgia, saca de su bolsillo un pequeño cuaderno de cuero gastado, el diario del abuelo Rodrigo. Se lo entrega a un joven huérfano que destaca por su dedicación, el mismo que le recuerda a sí mismo cuando no tenía nada más que una promesa. Toma, este es el mapa para que nunca pierdas el rumbo cuando las tormentas quieran apartarte de tu camino, le dice con una sonrisa que encierra una década de sabiduría y redención. El ciclo se cierra de la manera más hermosa posible, transformando el dolor de una traición en la semilla de una esperanza inquebrantable para las nuevas generaciones. Pablo, que pasó sus últimos años en paz recuperando la dignidad perdida, descansa ahora junto a la abuela. Virginia y Elena en el pequeño cementerio de la estancia, rodeado de los árboles que él mismo ayudó a plantar. Miguel mira hacia el horizonte y siente que el aire ya no pesa, sino que lo impulsa hacia un futuro donde la tierra y el hombre conviven en perfecta armonía. La estancia, el mirador, ya no es solo una propiedad agrícola. Es un símbolo viviente de que la integridad siempre encuentra su camino de regreso a casa. Al final del día, cuando las luces de la estancia se encienden una a una, Miguel se sienta en el porche para escribir sus propias reflexiones en un nuevo cuaderno, continuando la tradición de su linaje. Sabe que su historia inspirará a otros a no rendirse cuando la injusticia parezca invencible y a recordar que la verdadera riqueza es el amor que dejamos, sembrado en los demás. El legado de los Ruiz está a salvo, no por el valor de sus tierras, sino por la pureza de los corazones que las protegen con honor y valentía. Bajo el cielo estrellado de Luján, el ingeniero del granero suspira con gratitud, sabiendo que la promesa sagrada ha sido transmitida y que el ciclo de bondad nunca se detendrá.